Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con esta introducción que dimos en la lección pasada a las funciones de orden superior. Ya conocimos dos de ellas, ya vimos cómo funciona la currificación. Vamos a ver ahora cómo diseñar pues nuestras propias funciones de orden superior, ¿no? Que de hecho pues hay muchísimas, ¿no? Y va a depender también del contexto del problema, y también lo que vamos a hacer es ver lo que se conoce como lambdas y como composición de funciones, ¿no? Entonces, al igual que map y filter, podemos dar nuestra propia definición de funciones de orden superior, ¿no? En el preludio, ¿no? Que es esta parte cuando nosotros cargamos Haskell, esto es el preludio, que ya vienen como los paquetes por default, se encuentra definida una función que se llama zipwidth, ¿no? Así se escribe, zipwidth, ¿no? Entonces esta función zipwidth lo que hace es toma una función, toma dos listas y las concatena aplicando la función entre pues los correspondientes elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, ok, quiero que recibas la función suma y vas a recibir la lista que tiene el 1, 2, 3 y el 4, 5, 6. Entonces lo que va a hacer es construir una nueva lista sumando el primer elemento de esta con el primero de esta, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero, y nos genera esta nueva lista. Entonces, usando este conocimiento, vamos a definir nuestra propia función o nuestra propia definición de esta función, ¿no? Entonces, hasta este punto, la manera en la que nosotros hemos estado definiendo las funciones ha sido dando primero la firma, ¿no? Que justamente nos dice el tipo de la función, y ya después decimos cómo funciona. Sin embargo, esto no lo habíamos platicado, pero hay ocasiones en las que a lo mejor y no estamos seguros del tipo de esta función. Entonces podemos hacerlo como en orden inverso y usar el comando $t que nos da el tipo de una expresión, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Primero vamos a definir el comportamiento y luego la firma, ¿no? Entonces esta función se comporta muy similar a la concatenación, ya la habíamos visto en algún punto. Entonces lo que haremos es hacer nuestra recursión sobre uno de los parámetros, y en este caso pues vamos a escoger el primero, ¿no? Entonces vamos a definir zipwidth, le vamos a poner una prima para que sepamos que no es la de Haskell sino la nuestra. Y entonces, sin importar la función que nos pasen, y si nos pasan como primer parámetro la lista vacía, pues ya con eso ya terminaríamos, ¿no? Devolvemos la vacía. El caso contrario ocurre cuando me pasan una función, una lista que tiene cabeza y cola, y otra lista que tenga cabeza y cola. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente aplicar la función que nos están pasando a los primeros dos elementos, bueno, el primer elemento de la primera y al primero de la segunda, y esa va a ser la cabeza. Entonces si yo hago f de xy, estoy aplicando la función y esa es la cabeza. Entonces pongo dos puntos y defino la cola. La cola se define recursivamente con el zipwidth de f, la cola de la primera lista y la cola de la segunda. Por supuesto, también tendríamos que validar que las listas tengan la misma longitud, ¿no? Pero pues bueno, vamos a suponer que el usuario escribe todo bien. Entonces vamos a cargar este archivo. Se dan cuenta, ahorita no hemos dado la firma de la función para nada. Entonces, para obtener la firma vamos a escribir la función que acabamos de definir y vamos a poner el comando $t para que nos diga el tipo. Entonces nos dice, mira, zipwidth es una función que recibe dos argumentos, que en este caso puede ser la suma, por ejemplo, una lista, otra lista, y al final nos va a devolver una lista de tipo A, que es justamente el resultado de aplicar la función, por ejemplo, la suma, ¿no? Entonces, con esto, este conocimiento, pues yo ya puedo ponerle esta firma a la función, ¿no? Lo puedo incluso hasta copiar y pegar. Entonces mi función va a tener esta firma, ¿no? Entonces eso es otra forma pues, de definir el tipo de la función, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos definiendo una función que recibe otra función, ¿vale? Otro concepto importante que había quedado pendiente es el de las lambdas. Entonces, las lambdas, como les platiqué en el video pasado, pues vienen del cálculo lambda, ¿no? En el cálculo lambda, que inventó Alonso Church por allá de los 30s,
Las funciones las define como lambdas y son funciones anónimas. ¿Qué nos referimos con que son anónimas? A que no tienen un nombre, ¿no? Por ejemplo, esta función se llama zipwith, pero yo puedo definir una función que no tenga nombre, ¿no? Entonces, a lo mejor, y esto causa un poquito de ruido porque, pues, ¿cómo mando a llamar la función? Pero no es tan raro realmente, ¿no? Entonces, ahora que hemos estudiado las funciones de orden superior, contar con funciones anónimas pues tiene todo el sentido del mundo, justamente porque es bastante común que yo quiera definir una función que a lo mejor y no está incluida en el preludio de Haskell y que nada más la necesite, por ejemplo, para usarla con zipwith o para usarla con map o para usarla con filter, por ejemplo, ¿no? Entonces, para definir una lambda vamos a usar esta sintaxis. Vamos a escribir una diagonal, que es como si fuera una lambda. Vamos a poner la lista de parámetros, ¿no? Aquí puede haber uno o más parámetros, bueno, 0 o más parámetros, que sería como el equivalente a poner aquí los parámetros de la función. Y ponemos una flecha y aquí vamos a poner el cuerpo. Bueno, esto debe de ir así. ¿Sale? Entonces esta función no tiene nombre, pero la puedo utilizar para pasarla, por ejemplo, como parámetro o devolverla como resultado, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que quiero usar zipwith y le quiero pasar una función que recibe a y b y me devuelve a por 30, ¿no? Más 3, y eso dividido entre b. Vamos a suponer que esa es la función que le paso a zipwith y después le paso dos listas. Y 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que en lugar de que yo defina esta función con un nombre, pues ya Haskell dice, me están pasando una función y esa es la que va a utilizar el zipwith, y aquí ya está haciendo el cálculo correspondiente usando esta función, ¿no? O también podemos usar map, ¿no? Por ejemplo, en map yo le puedo pasar una lambda que reciba una tupla, por ejemplo, AB, y que nos sume las entradas de esa tupla, ¿no? Que nos devuelva A más B. Entonces, ¿qué tipo de lista le tengo que pasar? Pues los elementos tienen que tener esta forma, ¿no? Entonces tiene que tener una tupla. 1, 2, 3, 5, 6, 3, 2, 6, por ejemplo. Bueno, aquí me están faltando comas, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Y entonces ya me sumo 1 más 2, que sería 3, me sumo 3 más 5, que sería 8, 6 más 3, que sería 9. Entonces ya aplicó todo este conocimiento, ¿no? Entonces vamos a resolver, con todos estos conceptos que tenemos hasta ahorita, vamos a resolver un problema que se conoce como el problema de la secuencia de Collatz, ¿no? Entonces, este problema se define para cualquier número natural de la siguiente forma. Si el número que me pasan es par, lo dividimos entre 2, ¿no? Si es impar, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. Y continuamos recursivamente con el número que nos queda. Con el número resultante. Y nuestro caso base sería que la secuencia termina cuando llegamos al número 1. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo el número 13. Entonces el proceso sería este. Tengo el 13, como el 13 es impar, lo multiplico por 3 y le sumamos un 1, ¿no? Y esto nos quedaría, entonces 40. Y como 40 es par, lo dividimos entre 2, entonces eso nos queda 20. Luego 20 es par, lo dividimos entre 2 otra vez, nos queda 10. 10 es par, lo dividimos entre 2, nos queda 5. Luego 5, como es impar, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1, nos queda 16. Después 16 es par, lo dividimos entre 2. 8 es par, lo dividimos entre 2. 4 es par, lo dividimos entre 2. 2 es par, lo dividimos entre 2 y nos queda 1, y ahí termina la secuencia de Collatz, ¿no? Ese fue como el ejemplo de uso. Entonces, teniendo ese conocimiento, queremos contestar esta pregunta.
cuántas secuencias hay. Bueno, más bien, cuántas secuencias tienen longitud mayor a 15, ¿no? O sea, que estos elementos tengan 15 elementos. Entonces, para responder esta pregunta podemos definir primero que nada la función que genere la secuencia, ¿no? Entonces vamos a definir la función collapse. Recibe un entero y nos devuelve una lista, ¿no? Para que nos genere estos elementos, ¿no? Entonces nada más tenemos que jugar con cuál va a ser la cabeza de la lista, ¿no? Entonces ya sabemos que si el número que nos pasan es 1, pues la secuencia tiene ya nada más un 1, ¿no? Luego collapse de n, ¿a qué sería igual? Pues podemos usar guardias, ¿no? Si el número es par, es decir, si usamos la función even, pues pegamos nada más el número y continuamos recursivamente con collapse de dividir n entre 2, que era lo que decía la definición. En caso de que n sea impar, lo que voy a hacer es pegar también la n, pero vamos a multiplicar n por 3 más 1, ¿no? O sea, la llamada recursiva es hacer este cálculo, ¿no? Entonces ya tengo esto, ¿sí? Ya tengo mi función. Entonces ahora yo necesito pues saber cuántas secuencias tienen un valor mayor a 15. Bueno, en un rango de 1 a 100, ¿no? Porque si no, nos tardaríamos mucho, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es aplicar un mapeo a un número o los números entre 1 y 100 para ver cómo nos queda su secuencia de collapse y después filtrar, ¿no? Secuencias que tengan una longitud mayor a 15, ¿no? Entonces para hacer eso podemos definir la función secuencias de longitud 15 y definimos nada más definimos un valor entero para saber cuáles son. Entonces esta función se va a definir, ¿no? Como la longitud de filtrar con la función mayor a 15, ¿no? Ahorita la definimos, de mapear collapse a esta secuencia de números, ¿no? O sea, primero, aquí me faltó una z, primero aplico collapse a esta lista del 1 al 100, aquí me van a quedar un montón de listas, y después simplemente filtro aquellas que tengan longitud mayor a 15. Ahorita hacemos esta función, y a eso le sacamos la longitud para ver cuántas hay, porque justamente la pregunta solo nos dice cuántas secuencias hay, pero no nos dice, no nos pide cuántas son, ¿no? Entonces ya simplemente cerramos algunos paréntesis que nos faltan por ahí, y aquí podemos definir where mayor 15 que recibe una lista es igual a una función que calcula la longitud de L y que ésta sea mayor a 15, ¿no? Entonces con esto ya podríamos usar la función, ¿no? Por ejemplo, R my, ¿dónde puse my? Mayor, ¿no? Entonces tal vez no se está actualizando. Ahí está. Entonces sec15, nada más lo ejecutamos y nos dice que hay 66 secuencias con longitud mayor a 15. Ahora dense cuenta que esto también lo pude haber hecho con una lambda, ¿no? O sea, en lugar de poner esto, lo voy a comentar para que no nos estorbe. Yo pude haber hecho que sec, aquí lo ponemos, sec15 sea igual a la longitud de filter, y en lugar de poner mayor 15 con un nombre, le ponemos una lambda que reciba L y nos devuelva aquellas cosas que sean longitud, que su longitud sea mayor a 15, ¿no? Y ya después nada más el map de collapse de 1 a 100. Map filter. Recargamos. Aquí me falta un punto. 15, que me falló aquí, el de length mayor a 15, filter, a ver, déjenme pausar la grabación. Listo, nada más me faltaba aquí ponerle L, ¿no? Porque no estábamos calculando ninguna longitud. Entonces si hacemos sec15 nos vuelve a decir que es 66, ¿no? Entonces esta es otra forma de aplicar todo lo que ya hicimos. Ya podemos resolver problemas un poquito más rápido usando funciones que pues ya conocemos, ¿vale?
Entonces, en el siguiente video vamos a platicar sobre las aplicaciones de función y la composición de funciones, y pues con eso concluiríamos este tema, ¿sale? Entonces, cualquier duda, ya saben, me pueden escribir por cualquier medio, y pues yo los veo en otro video. Cuídense mucho. Bye bye.